Porque los tropiezos, pues, pueden venir de diferentes maneras. Pero cuando se está en el camino del Señor, el tropiezo a veces es diferente. Y entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y es la pregunta que todos debemos de tener, los hermanos que están conectados, hermano César Cervantes, Dios le bendiga. Y es muy importante, hermanos, en este tiempo, muy importante lo que dice el Señor Jesucristo, ¿ya? Y yo les voy a decir algo porque todo el pueblo de Dios necesita tener esta enseñanza, porque es qué debemos nosotros de hacer con el apresto del Evangelio. Y ustedes quizás lo han leído en la Biblia, pero nunca se han puesto a pensar qué es el apresto. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió el apresto del Evangelio? ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que debemos hacer con el apresto del Evangelio? Vamos a ir a Efesios 6:15 y hoy es calzados vuestros pies. ¿Ya? ¿Cómo debemos calzar nuestros pies? Usted sabe que cuando Jesucristo fue a lavarla a los apóstoles los pies, Pedro le dice que lo bañara todo y Cristo dice, no, solamente hay que lavar lo que se encuentra del cuerpo, porque ellos usaban sandalias. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Puede leer Efesios 6:15, hermano Gilmar, por favor? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Dios les bendiga. Hermana Patricia, bienvenida. Siga, por favor. Esto es muy importante, ¿ya? Porque a veces uno dice, ¿por qué unos hermanos no pueden seguir en el Evangelio y otros hermanos sí? Porque a unos les cuesta tanto trabajo estar en los caminos de Dios y a otros parece que hubieran nacido en ese ambiente. ¿Sí? Se han preguntado ustedes, ¿por qué a fulano de tal es tan difícil lo que para mí es fácil? Entonces, el secreto está en ese caminar y en saber. Por eso el conocimiento es muy importante. Por eso dice el apóstol Pablo, calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué es el apresto? El apresto significa lo que le da consistencia al material y que no es fácil de que se quiebre. Eso es. Si una persona por lo menos lava una ropa y la ropa no es de mucha calidad y la lava, pues se va a perder, se dice el apresto, o sea, la resistencia, la textura va a perderla. Entonces, aquí cuando el apóstol Pablo dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio. Y resulta que usted no ha usado, a veces cuando uno compra zapatos nuevos y hace mal la compra, y se pone el zapato y como que le ajusta, a veces le cambia hasta el caminado a esa persona. ¿Y usted por qué cambia? No, ¿dónde es que me compré una pues me quedaron apretados y póngale cosas y todo eso? Bueno, el apresto del Evangelio es muy importante. Y ya lo hemos leído en Efesios 6:15, que el apóstol Pablo dice, calzaos con el apresto del Evangelio. Y esa es la manera para que usted pueda caminar en el camino de Dios de una manera tranquila. ¿Ya? Si usted tiene el conocimiento del Evangelio y sabe lo que es el apresto del Evangelio, usted no va a tener, nunca va a tropezar, porque el Evangelio no hace tropezar al que tiene conocimiento, ¿ya? Al que tiene conocimiento no tropieza en este camino. Pero ¿quiénes son los que tropiezan? Los que les hace falta el conocimiento del Evangelio y siguen en sus propios conocimientos, ellos son los que tropiezan. Por eso es que dice, y por eso es que dice un versículo, que Él es roca de tropiezo y también es roca de levantamiento. Pero todo consiste en nuestra mente, porque cuando nosotros entendemos el Evangelio, ¿yo qué hago con mis puntos de vista? Los anulo. Pero cuando yo contrapongo mis puntos de vista frente al punto de vista del Evangelio, ahí es donde viene el tropiezo. Y vamos a comenzar a desmenuzar esto. Mire lo que nos leemos. ¿En dónde debemos de utilizar el apresto del Evangelio? Primero es que, pues en los pies. Porque usted sabe que
toda persona que tenga un buen calzado, pues camina bien y se protege de muchas cosas en el camino. Incluso yo estaba viendo unas botas en lo relativo, estoy hablando, unas botas que las hicieron tan espectacular que ni un clavo las atraviesa. Y son del ejército. Y tienen una protección increíble. El evangelio es, vamos a decir, más que eso. Pero eso es en lo relativo. Pero el evangelio a ti te protege los pies, te protege tu caminado, te protege todo. Pero tiene que hacerlo con el apresto de ¿qué? Del evangelio. El apresto es lo que le da la consistencia y todo el aspecto de que nosotros podamos tener para proteger nuestro diario caminar con Dios. Escúcheme bien, nuestro diario caminar ¿con quién? Con Dios. Si yo no me calzo los pies con el apresto del evangelio, yo voy a tener dificultades al caminar. Con la resistencia. Y por eso, porque es que el evangelio, el apresto del evangelio significa que le da consistencia. ¿Qué es la consistencia? ¿Ya? Que no se rompe ni se deforma, que guarda esa figura completamente. No sé, yo una vez usé un zapato que era rarísimo y el zapato me estaba torciendo el pie y yo terminaba cansado de los pies. Y pero ¿por qué? Y era que la suela del zapato no estaba bien diseñada. Entonces, el evangelio está diseñado para que usted escuche las palabras de Cristo y diga, Jesucristo dice, porque fácil y ligera es ¿qué? Mi carga. Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado y yo haré ¿qué? Descansar. Eso es, el evangelio está diseñado para que usted lleve una vida de descanso. Pero ¿en qué momento se vuelve esa vida que es en el evangelio que no es de descanso? Cuando realmente yo antepongo mis puntos de vista frente al punto de vista de ¿quién? De Cristo. Ahí viene el problema. Entonces vamos a mirar qué hacer, qué es lo que se hace con el evangelio. Mateo 4:23. ¿Qué se hace con el evangelio? Hay dos cosas que se hace con el evangelio. ¿Qué diría hermano José que se hace con el evangelio? Lo primero, antes de practicarlo por lo menos. Pues Aprenderlo. Pero resulta que yo voy a dar la predicación, ¿ya? El que lo recibe tiene que primero pues aprenderlo, pero luego, ¿qué es lo que se hace con el evangelio? Mateo 4, versículo 3, ¿qué nos dice hermano Francisco? 4:3. 4:3, sí. 23, perdón, 23. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A mí me llaman estas dos palabras. Jesucristo enseñaba y ¿qué? Y predicaba, que es lo mismo. Solamente que enseñar es cuando yo tengo que, lo que es la pedagogía, vamos a decir, yo no le puedo enseñar a un niño de 5 años como le enseño a uno de 12. Yo no le puedo enseñar a uno de 12 como le enseño al que está en la universidad. Y lo mismo pasa con el evangelio. Entonces Jesucristo enseñaba. Pero cuando él se encontró con Nicodemo, él mismo le dice, si yo estoy hablando cosas que son terrenales y no las entiende, ¿qué tal donde yo le hable las espirituales? Entonces, ¿qué es lo que yo hago con el evangelio para yo poder tener ese zapato, vamos a decirlo, que me orme el pie? Si yo tengo un defecto en el pie, vamos a decir por nacimiento, lo que sea, entonces ese calzado me va a arreglar ese defecto. Y ese apresto del evangelio me va a dar a mí, porque el evangelio no se deforma nunca. Por eso Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Entonces usted ve que hay muchas cosas que hacen enmiendas. Hay iglesias que han corregido cosas, porque tenían mandamientos de hombres y tuvieron después que corregirlos. Porque eran mandamientos. Pero el evangelio, ¿quién se atreve a corregir el evangelio si todo está perfecto? Es la verdad absoluta, pero la verdad absoluta no se le puede agregar ni quitar, ni tampoco hacer cambios, modificaciones, correcciones, ni enmiendas. Entonces aquí viene, después de que yo enseño y predico, claro que a mí alguien tuvo que haberme ¿qué? Anunciado el evangelio, pero ya usted va a enseñar y predicar el evangelio. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio y enseñarlo? Para que el pueblo de Dios camine seguramente en el camino. Es un mandato de Dios. Es un mandato. ¿Ya? Pero ¿por qué tiene que ser el evangelio predicado?
porque es que el asunto es que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, pero Jesucristo nunca dijo ir y predicar la Torá. Mire lo tremendo, siendo judío no dijo eso. Y la Torá está ahí, pero Jesucristo no dijo, dígame hermano José. Que porque mi pueblo perece por Falta de conocimiento. Entonces, todo el Antiguo Testamento, las acciones que hay, que corresponden al Evangelio, sí la podemos predicar. Pero la Torá en sí no la podemos enseñar en el Nuevo Testamento. Por eso es que dice que los judíos procuraban matar a Jesús, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que se hacía hijo de ¿quién? De Dios. Entonces, por eso es que yo le estoy diciendo hoy, ¿con qué es que debemos de calzar nuestros pies? Con el apresto, estrictamente, con el apresto del Evangelio. No hay otra manera, para que nosotros podamos andar en este camino tranquilamente. Ahora, después de que nosotros enseñamos y predicamos, porque es que enseñanza es enseñanza. Enseñanza es que usted está aprendiendo, ¿ya? Y el que la está dando se está deleitando también. Entonces, después de que se enseña y se predica el Evangelio, ¿qué hay que hacer? Alguien podría decir, bueno, después de que enseña y se predica, pues hay que practicarlo. Vamos a mirar Marcos 1:14. Hay que practicarlo, pero antes de la práctica, ¿qué tiene que haber, hermana Patricia? Dar buen testimonio. Dar buen testimonio. De lo que- Pero el buen testimonio es después de la práctica, no es antes. Antes de la práctica, ¿qué tiene que haber? creer. Creer, muy bien. Vamos a mirar Marcos 1:14. ¿Qué dice? Puede leerlo, hermano José, si lo tiene. Marcos 1:14, ¿qué dice? No traigo los lentes. Ay, que vengo al trabajo. Marcos 1:14. Léalo, hermano Francisco, mientras él lo encuentra. Ya lo encontré, Pablo. Bueno, Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo, así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. pues para antes de que yo lo practique tengo que creer, porque lo que yo no creo, ¿cómo lo voy a practicar? Y después de la práctica es que viene el buen testimonio. Entonces lo que yo tengo que hacer es creer en que en el Evangelio. En el momento en que yo creo en el Evangelio, escúcheme bien, me estoy colocando el apresto del Evangelio en los pies. Me estoy calzando los pies con el apresto del Evangelio. O sea, nuestro caminar espiritual, ese cuerpo espiritual que va a caminar en ese mundo espiritual, se coloca la primer parte de vestidura, que son el apresto del Evangelio. Entonces esa persona, por donde vaya a dar el paso, lo da conforme al apresto de ¿qué? Del Evangelio. Entra en un terreno de piedras, no tiene problemas, porque está con los zapatos del apresto del Evangelio. El apresto del Evangelio es para que tú camines tranquilamente en todo ¿qué? Terreno. Pero ahí es donde viene el problema, que nosotros como somos como Pedro, y somos tan humanos, y tan sanguíneos, y tan coléricos, se nos presenta un terreno como un poquito duro, y nosotros de una vez nos esponjamos. Y entonces se nos olvida que tenemos que caminar es conforme a ¿qué? Al apresto del Evangelio. Por eso Jesucristo dice, mire, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oye, démelo, pero un momentico, tienes que aprender algo. ¿Y qué es lo que yo tengo que aprender? Para que usted lleve mi yugo y mi carga, tiene que aprender que yo soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Y eso es verdad. El Evangelio no se puede... El Evangelio es solo paciencia. Solo paciencia. Mire, ahorita que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es un paso grande, el amar al enemigo. Porque es muy difícil. Pero luego viene lo otro. Dice, el que te aborrece, hágale ¿qué? Hágale el bien. Y el que te maldice, bendícelo. No quebrantes las maldiciones. Eso no lo enseñó Cristo. Él quebrantó todas las maldiciones en la cruz del Calvario, todas nuestras maldiciones. Allá fue la única manera, esa es la única manera de quebrantar maldiciones.
Él por nosotros fue hecho, ¿qué? Maldición en la cruz del Calvario. Y llevó todas nuestras maldiciones. Entonces lo que tengo que llevar a la persona es a Cristo, a que crea en eso, que es parte del Evangelio, y entonces la persona es libre de todas las maldiciones creyendo en Cristo. Por eso es que dice Jesucristo, yo le doy a usted la verdad. Si usted permanece en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos. Claro, es que es lógico. Si yo permanezco en las palabras de Cristo, ¿de quién voy a ser discípulo? Pues de Él. Y dice, y de paso usted va a conocer la verdad. ¿Y la verdad os hará qué? Libres de todo, de maldición, de todo. Y eso es el apresto del Evangelio que tenemos que calzar nuestros pies. Hay una espinita por ahí. Pongo el pie, no me pasa nada. Pero no tengo el Evangelio, esa espinita. Ay, Dios mío. Me hace ver estrellitas. Y eso es lo que pasa a veces con las personas que no tienen calzados los pies con el apresto del Evangelio. Nosotros tenemos que tener ese calzado. Y usted va a caminar al estilo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el principio del Evangelio, hermano Gilmar? Hermana Patricia. ¿Cuál es el principio del Evangelio, hermano? La sabiduría. La sabiduría. ¿Cuál es el principio del Evangelio? Hablando cuando llegó aquí a la tierra, claro. Porque el principio del Evangelio está desde ¿qué? Oculto de los tiempos antiguos. Pero el principio del Evangelio, ¿cuál es? Vamos a mirar ese. ¿Ah? ¿Será que yo envío a mi siervo delante de mí? Ese es el principio del Evangelio. Vamos a ir a Marcos 1:1. ¿En dónde comenzó el Evangelio? Por eso es que estoy haciendo esta enseñanza para que usted se dé cuenta, hermano, de lo importante que es, hermanos, mirar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo predico el Antiguo, pero que esté conforme a las sanas palabras de Cristo. Pero yo no voy a predicar el Antiguo donde dice que al enemigo hay que perseguirlo, porque eso es la nación de Israel, es su ley. Ya, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, por eso es que hay que distinguir en la Biblia es en parte la palabra de Dios, pero en la Biblia está la palabra de Satanás. Sí, cuando Jesucristo está en la tentación y le dice a Satanás, ahí está escrito, Satanás le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ya? Esas son palabras de Satanás, que están ahí escritas. Y fuera de eso están los 400 profetas, donde el espíritu de mentira en sus bocas. Ahí está lo que ellos decían también, pura mentira. Está la bruja de Endor también, la divina. Ahí está escrito todo eso. Y eso está ahí para que nosotros, cuando nos pongamos el apresto del Evangelio, nos calcemos los pies, sepamos caminar frente a eso. Por eso, cuando usted tiene los pies calzados con el apresto del Evangelio, se va a presentar un ejemplo. Le sale en la ciudad o en el trabajo una persona que es esotérica y se queda mirándote a ti y dice, yo puedo decir tu futuro. Entonces usted frente a esa persona usted puede decir algo diferente. Si usted está calzado los pies con el apresto del Evangelio, usted puede hablar y ganarse esa alma. ¿Para quién? Para Cristo. El apresto del Evangelio es lo mismo que es cuando dice ceñir vuestros lomos. No, es diferente. El apresto del Evangelio es lo que a ti te va a hacer caminar con prudencia. El apresto del Evangelio es lo que a ti te va a hacer caminar en este camino sin tropezar. Por eso es que ahorita vamos a hablar del tropiezo. Porque cuando usted tropieza, hay la posibilidad de que usted pierda primero el equilibrio. Y hay la última posibilidad de remoto que usted se lleve un golpe, se caiga. Entonces, el calzar los pies con el apresto del Evangelio es para evitar los tropiezos de este mundo. Escúcheme bien. ¿Cuándo yo tropiezo? Cuando yo me quito el zapato o los calzados del apresto del Evangelio, ahí yo comienzo a tropezar. Ahorita vamos a entrar en ese tema, pero vamos a mirar, ¿cuál es el principio del Evangelio? Marcos 1:1, puede leerlo el hermano Gilmar. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
Mire, eso lo dice hablando de quién, Juan el Bautista. Entonces, hubo un principio relativo del Evangelio, ¿ya? Del Evangelio. Pero el Evangelio estaba oculto. Pero hubo un principio aquí en la tierra, por eso la manifestación de Dios aquí en la tierra, Él se llama Alfa y ¿qué? Principio, en fin. Pero la esencia de Él en lo absoluto, Dios no tiene principio ni tiene fin. Escúcheme bien eso. Por eso es que en Apocalipsis dice, yo soy el alfa, el omega, principio y el fin. Pero también dice, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es no tiene principio. Ese no tiene principio. Por eso Dios Jesucristo, que dijo a Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis, yo soy el alfa, omega, principio y fin, le dice a los judíos, os digo que antes de Abraham yo soy. Imagínense. Y los judíos decían, pero ¿cómo si no tiene ni 50 años y dice que conoce a Abraham? Claro, nosotros acá, que ha visto a Abraham, y sí, Abraham habló conmigo. Entonces vamos entendiendo lo que es Dios, ¿ya? Dios es todopoderoso. Escúchenme bien, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios es omnipresente, porque Él colocó en nosotros el Espíritu. Él por eso todo lo sabe. Lo que yo pienso, Él lo sabe de una. Y Él puede también, si yo le digo, Señor, tome el control de mi vida, Él toma el control de mi vida. Pero el apresto del Evangelio es precisamente para nosotros saber caminar con Dios. El apresto del Evangelio es saber caminar con Dios. Ahora, si el principio del Evangelio aquí en lo relativo fue con Juan Bautista, ya. ¿Cuándo se comenzó a predicar el Evangelio? Cuando se comenzó a predicar el Evangelio, ¿qué sufre el reino de Dios, hermano Noé? ¿Qué sufre? Hermana Patricia, cuando el Evangelio se comenzó a predicar, ¿qué estaba sufriendo el reino de Dios? Fuego. ¿Qué dice? Discordias. ¿Cómo? Discordias. Discordias. Tropiezos. Tropiezos. Violencia. Violencia. ¿Usted sabe lo que es una violencia? Mi país, Colombia, lleva 50 años en violencia. O sea que hay algo que pelea contra lo establecido. ¿Ya? Entonces, cuando el Evangelio se comenzó a predicar, desde Juan Bautista, se estalló una guerra en el cielo, porque ya Satanás y sus compinches ya no podían estar. Y vamos a mirar eso en Mateo 11:12. Mateo 11:12. ¿Qué es lo que sufre el reino de Dios cuando se comienza a predicar el Evangelio? Por eso yo tenía que hablar del principio del Evangelio cuando fue. Y fue con Juan, ¿qué? Bautista. Pero ¿qué sufrió el reino de Dios en ese momento? Puede leerlo, Mateo 11:12, hermano Noé, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces aquí hay un asunto fuerte. Desde los días de Juan el Bautista, el Evangelio sufre ¿qué? El reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Pero lo que se estaba predicando en Juan Bautista era ¿qué? El Evangelio. Cuando se comienza a predicar el Evangelio, estalla una guerra en el cielo. Porque sufre ¿qué? El reino de Dios sufre ¿qué? Violencia. ¿Cómo fue esa violencia en el reino de Dios? Apocalipsis 12, versículos 7 y 8. Miren lo tremendo que es estar calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Cómo fue esa violencia que sufre el reino de Dios según Apocalipsis 12, 7 y 8? Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué más? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, allá estaban en el cielo ellos tranquilos. Claro, era el querubín protector, pero se había convertido en diablo. O sea, había entrado en él un pensamiento
que estaba impregnado de mentira y produjo una maldad en él, una acción de mal. Entonces ahí es donde viene el asunto más especial, que es que ellos pierden la guerra ya. Pero ¿cuándo pierden la guerra ellos allá? Desde que se comienza a predicar el evangelio, sufre el reino de Dios violencia en el mundo espiritual, en los cielos. Y sigue predicando Cristo, y Cristo cuando está predicando dice, yo veía caer a Satanás del cielo como ¿qué? Como un rayo, dice así. ¿Eso dice? Sí, puede buscarlo, hermano, y les damos la cita bíblica. Yo veía, dice Cristo, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, pues estaba en esa era una violencia, pero comenzó con la predicación ¿de quién? De Juan el Bautista del Evangelio. Entonces nosotros estamos calzados los pies con el apresto del Evangelio y sabemos que hay una batalla. Pero cuando Satanás fue derrotado y perdió toda autoridad, escúcheme bien, perdió autoridad frente a Cristo y a los que estamos en Cristo. Pero él sigue molestando, sí, él sigue molestando y engañando a todo el mundo, y al que se deja, pues lo molesta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando leímos Apocalipsis 12, 7 y 8, que dice, y fue echado del cielo. ¿En qué momento fue echado del cielo? Puede leer el siguiente versículo, el 9, hermano Noel, ¿cuál dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, la tercera parte de ángeles fueron arrojados a la tierra. Pero siga leyendo porque yo quiero que ustedes den cuenta en qué momento ya fueron echados del cielo. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y ellos, El que los acusaba día y noche. Y ellos le han vencido. ¿De qué manera fue que lo vencieron para botarlo del reino del reino de allá de los cielos? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Entonces cuando Juan comienza a predicar el evangelio, Juan Bautista, estalla la guerra en el cielo. Y comienza una guerra. Y durante ese tiempo, entonces, Jesucristo, que podía ver el mundo espiritual, decía... Lucas 10:18. Lucas 10:18. ¿Qué dice? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un ¿qué? Como un rayo. Cuando él está próximo a morir, dice, ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y paga los pecados de todos los que vamos a creer en él, ya, Satanás ya no puede volver a entrar al cielo a acusarnos día y noche. Después de que Cristo muere en la cruz del Calvario y cuando él resucita, por eso es que Cristo dice, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada, todo dominio me ha dado en el cielo y en la tierra. Quedó Satanás, Dios sacó fuego de en medio de él y lo consumió. Y esta es la parte que yo quiero que ustedes den cuenta. Cuando yo me calzo los pies con el apresto del evangelio, estoy mirando todo esto. Entonces yo ya sé caminar en el evangelio. Yo miro lo que sea y yo, no, esto tenía mucho poder antes de la muerte de ¿quién? De Cristo, pero ahora no. Ahora nosotros tenemos la autoridad sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que Satanás no perdió? ¿Ya? Pues que sigue molestando. Sigue molestando. Mire lo que Satanás no perdió. Mire lo que siga leyendo ahí en Apocalipsis 12, ahora el 9, léalo el 11. ¿Qué fue lo que Satanás no perdió? Mire, lo que Satanás no perdió fue la ira. Eso lo tiene. Puede leerlo ahí. ¿Qué dice ahí? Claro, el engaño, todo eso él no lo perdió. ¿Qué dice ahí? Y fue lanzado el que los acusaba día y noche.
Dice, lea los moradores del cielo, lea desde ahí. Regocijaos los moradores del cielo. Entonces, El 12. 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí está. Entonces, él ha descendido ¿con qué? Con gran furor. El diablo, la serpiente antigua, Satanás, el que engaña al mundo entero, ha descendido con gran furor. Por eso usted ve hoy en día que las mentes son reprobadas, incluso de los jueces. De los jueces. Porque yo le voy a decir algo. Que una persona que está en la Corte Suprema diga que es una vergüenza para la Corte Suprema haber quitado la ley de la acción, ¿cómo es que se llama esa ley? Acción relativa o algo así. No recuerdo bien. Es muy arriesgado decirlo, porque es que los que han sido nombrados en la Corte Suprema son personas que son sabias en lo que es la ley y sabiduría de las leyes. Entonces, quitaron esa acción, ¿cómo es que se llama esa ley? La acción, no sé ahorita cómo decirlo, pero quitaron una acción que había, que había porcentajes para que entraran en la universidad según la etnia de cada uno, ¿ya? Había tanto por ciento de blancos, de los hispanos y de los morenos. Entonces, eso era algo que se hizo en un principio y se hizo en un gobierno que pensó que eso era lo correcto. Pero en la sabiduría lo correcto es que cada uno que entre a la universidad logre su cupo. ¿Por qué? Por mérito propio. Eso es lo correcto y lo justo. Entonces, como hay 6 conservadores de allá en la Corte Suprema y 3 liberales, pues los conservadores dijeron, lo correcto es que entre por mérito propio. ¿Cómo vamos a decir, bueno, ya los blancos completaron la cuota del 80% y ahora 20 van a entrar a la universidad que no tiene el porcentaje correcto? Y entonces el que tiene un porcentaje muy alto tiene que dejarle el cupo al otro que entre, porque aunque tenga el porcentaje malo. Entonces ahí es donde se hace una injusticia. Entonces la decisión fue muy bien, porque fue basado en una verdad y en una justicia que son relativas, pero son correctas. Entonces, en ese aspecto es que yo quiero que usted se dé cuenta lo que es que nosotros nos coloquemos el calzado del apresto del Evangelio, porque el calzado, el apresto significa que no pierde su forma. Por eso las palabras de Cristo son ¿qué? Absolutas. Los cielos y la tierra pasan, pero las palabras de Cristo ¿qué? No pasan. O sea, no es un evangelio que llega a una parte y ya toma una forma. No. El evangelio nos forma a nosotros. Los defectos que haya en nuestro caminar, Él nos lo corrige. El defecto que haya en nuestra manera de pensar, Él nos corrige. Y nosotros tenemos que seguir eso. Entonces, comienza la predicación del evangelio y está ya una guerra en el cielo. Muere Cristo en la cruz del Calvario y Satanás es lanzado ¿a dónde? A la tierra con todo su engaño y con toda su ira. Y siga leyendo después del 13, dice, ay de los moradores ¿de dónde? No del cielo, porque ya en el cielo gócense, que ya no está Satanás. Pero mire lo que dice ahí, ay de los moradores ¿qué? De la tierra. ¿Qué más? De la tierra. Pero léalo fuerte, que los hermanos que están en las redes sociales. entonces, animados. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Exacta. O sea, Satanás no perdió la ira, siguió con la ira, no perdió la malicia del engaño, no perdió la malicia de la mentira, no perdió nada de eso, pero perdió lo más principal, ¿Y el 13 qué perdió la verdad. ¿Y el 13 qué dice? significa el 13? Léalo. De la mujer de la Virgen. Léalo, hermano, me parece, es que no tengo idea. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Exactamente. La mujer que había dado a luz, ¿ya? Al hijo varón que iba a regir las naciones con vara, la persiguió. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Israel. Entonces persiguió a esa mujer y la tuvo dispersada ¿por cuánto? Por 2000 años vino lo que es Hitler y todo. Eso en lo relativo. Pero en lo absoluto persigue ¿a quién? A la iglesia. A los que seguimos los mandamientos de Dios. A los que seguimos la justicia de que se revela en el Evangelio por Dios. Entonces persigue que a la iglesia. Ahí es donde viene lo que es que tenemos que tener totalmente puestos nuestros calzados con el apresto del Evangelio para saber caminar en este mundo de tinieblas. ¿Ya? Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos todo esto, que cuando comenzó a predicarse el Evangelio con Juan Bautista, estalló el reino de los cielos, sufre violencia porque estalló una guerra en el cielo, pero la victoria, cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, Satanás ¿de qué? Echado fuera. En este momento, Satanás no te puede acusar a ti, hermana Patricia, porque usted creyó en él y tus pecados fueron ¿qué? Perdonados. Eso es lo que yo voy a preguntar, ¿cómo es posible? O sea, si él es el acusador, ¿ya no acusa más entonces? Ya no puede, porque fue lanzado del cielo y no hay lugar para él en el cielo. ¿Cómo va a ir a acusar allá? Aquí en la tierra sí, aquí en la tierra pueden pasar todo lo que quiera, pero ya el acusarnos delante de Dios no, porque Cristo O que... sea, no puede ir hasta allá porque ya no puede ir. Y allá era donde mantenía día y noche acusando a todos, y ahora no lo puede hacer. Por eso es que Jesucristo dice, yo no acuso a nadie. ¿Ya? Yo no acuso a nadie, yo vengo a salvar a la gente. Pero hay alguien que sí os acusa delante de vosotros. Y ya no se refiere a Satanás, sino ¿a quién? A Moisés. Ya a Moisés se refiere porque Moisés les predicó a ellos y les dijo, A los judíos. a los judíos les dijo, mira, el Señor me ha dicho que va a levantar un hombre como yo. A él oíd, refiriéndose a Cristo. Porque si no lo oyen, a ustedes los van a llamar a cuentas por las palabras de él. Así que oigan, entonces dice Jesucristo, ustedes defienden mucho a Moisés, pero es que usted no oye lo que dijo Moisés acerca de mí. Entonces él sí los puede, porque él dice, él puede decir, ¿por qué él los acusa delante de Dios? Porque él debe decir, Señor, yo les dije que lo oyeran a usted, pero él no quiso oír. Entonces el pueblo de Israel va a decir, pero usted nos dijo sí. Entonces por eso Moisés puede acusarlos. Pero en ese estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? No, Estamos hablando de ahora en este de ahora en este tiempo, él es, porque el que lo dice es Cristo. Os digo que ustedes confían tanto en Moisés y él es el que os acusa delante de Dios. ¿Por qué le acusa él? Porque él está diciendo, yo les dije a ustedes, ¿por qué no creen en él? ¿Ya? Pero esta acusación es diferente a la de Satanás. Sí, porque La de Satanás es que él llegaba allá y decir, mira, Job es un mal hombre. Yo, no, pero si es el siervo mejor que yo tengo. No, él te sigue porque tú le tienes riquezas. ¿Sí me entiende? Pero la acusación que hace Moisés es basada en un hecho que verdadero. Porque es que los otros no lo oyeron a él. Que iba a haber un profeta que iba a tener, que iba a hablar y que a él debían de escuchar. Fuera de Moisés lo tenían ahora que escuchar a él. Ahora viene una pregunta. ¿De qué manera podemos estar firmes contra esas acechanzas del diablo? Porque está ahora por acá. ¿De qué manera podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo? Usted sabe que a veces se forman peleas, ¿cierto? Usted ha visto. Y se forman peleas y alguien que va a dar un puño y no tiene unos zapatos buenos, ¿qué pasa con esos zapatos lisos? El que está peleando. Ese le dan porque ese no se puede parar firme. Nosotros tenemos que tener esa firmeza con el Evangelio, con el apresto del Evangelio, firme. Pero ¿de qué manera podemos estar nosotros firmes contra las acechanzas del diablo? Efesios 6, 10 y 11. Recuerde que él ya no tiene autoridad, pero él sigue molestando. Yo quiero que eso lo entiendan bien. Nunca vayas a decir
que Satanás tiene poder porque eso es una mentira. O sea, que hoy en día, en la actualidad, Satanás no tiene poder si lo habla el que está en Cristo. El que no está en Cristo, Satanás lo vuelve ropa de trabajo, claro. Pero el que está en Cristo no, porque Cristo cuando Él resucita dice, toda autoridad me da de dónde, en el cielo y en la tierra. ¿Y toda es qué? Toda. Por eso es que dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que Él subió por encima. Escúcheme, yo no sé cuántos cielos hay. Yo he ido a hablar de tercer cielo, pero la Biblia dice, Pablo dice, Él subió por encima de todos los cielos y despojó a todos los principados y potestades y los sometió a todos, incluido Satanás. Entonces Satanás fue echado del cielo. Pero si yo estoy en Cristo y vivo como vive Cristo, la autoridad la tiene ¿quién? Satanás no tiene. Por eso es que Cristo le dice, hoy doy toda autoridad para echar, a los apóstoles le dice, fuera toda clase de demonios y todo. El asunto es que muchos son como aquellos que fueron a echar a unos demonios. Y entonces el demonio se queda mirando y dice, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo y Pedro, pero ustedes, con esa vida que llevan, les dio una paliza. Entonces, los demonios sí sabían quién era quién, Jesús. Sabían quién era Pedro y Pablo. pero no sabían quién es. Pero estos que estaban ahí no estaban dentro de Cristo, por eso no tenían ¿qué? Toda autoridad. Pero los que estamos en Cristo tenemos toda autoridad y Satanás no tiene autoridad. Pero los que no están en Cristo, pues Satanás les da su macetazo. Y Pero- Satanás así. Pero de todas maneras busca qué hacer con los que sí están. Claro, De todas maneras. claro, Él no va a dejar de atacar, pero por eso, ¿cómo nosotros hacemos para estar firmes contra esas asechanzas del diablo? Efesios 6:10. ¿Qué debemos hacer contra eso? Que él sigue molestándonos. Efesios 6:10, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, ¿cómo yo estoy firme contra una acechanza del diablo? Vestidos de toda la armadura de Dios y del poder de su fuerza. En Dios hay dos poderes. Está el poder que se revela en el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, ahí está el apresto del Evangelio. Para nosotros calzarnos los pies con el apresto del Evangelio. Segundo poder, dice, el segundo poder, no, o sea, el primero, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El segundo poder, Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Hay dos poderes. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y Hechos 1:8. Ya. Estos dos poderes tienen dos funciones diferentes. El uno, para que usted tenga la potencia, y el otro, para que usted pueda avanzar sobre el enemigo. Entonces, no es lo mismo, vamos a decir, el uno es la técnica y el otro es la potencia. Entonces, la técnica va a ser la capacidad que usted tiene para predicar el Evangelio y enseñarlo. Hablando como si fuera un boxeador. Y la potencia de ese golpe lo da la unción del Espíritu Santo en usted. Porque es para tener poder. Entonces nosotros, ¿cómo podemos estar firmes contra todas esas chanzas del diablo? Mira, yo les voy a decir algo. Si usted está en Cristo y se reúnen todos los brujos del Distrito Federal de México, que deben ser bastantes, y usted llega allá a un hotel a quedarse, y resulta, bueno, viene el evangelista tal, o la hermana tal, o la hermana tal a predicar. Entonces dicen, vamos a hacerle la vida imposible. Entonces van a buscar, y cuando llegan allá, encuentran que eso está blindado. No hay manera de entrar. Ellos pueden hacer lo que quieran y usted pasó una noche lo más feliz y tranquila. Pero si usted no está en Cristo, no va a poder dormir. ¿Sí me entiende? Si dejó una puerta por ahí abierta, por ahí se cuela el enemigo. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tener ese cuidado. Por eso había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que le decía a Pablo,
estos son hijos del Altísimo que predican las buenas nuevas de salvación. Y Pablo pues le tenía paciencia, pero ya después de varios días, molestando y molestando, se devolvió y le sacó ese demonio y quedó. Y la mujer adivinaba todo, pero ya después no adivinaba todo. Entonces los amos que se lucraban, mire, adivina, no puedo. Pablo le había sacado ese espíritu. Por eso es que los demonios dicen, nosotros conocemos quién es Pablo y quién es Pedro y quién es Jesucristo, pero ustedes quiénes son. Entonces nosotros no podemos decir nunca, es una debilidad del Hijo de Dios, que diga, Satanás tiene poder. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo digo que Satanás tiene poder, estoy dudando de las palabras de Cristo, que dijo, toda poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y hay hermanos que quizás han cometido este error y yo les pido que lo corrijan, que digan, porque precisamente en la iglesia de Apocalipsis hay una iglesia donde dice, y ahí está el trono de Satanás, y es una iglesia. ¿Y por qué está el trono de Satanás? Porque ellos dicen que Satanás tiene que poder, entonces ahí mismo el trono está ahí. Entonces por eso nosotros tenemos que hablar con la verdad de quién. De Cristo. Y para hablar con la verdad de Cristo, yo tengo que tener mis pies con qué, calzado con qué, con el apresto del evangelio, con las palabras de Cristo. Que encontró al reino en la Biblia ahorita. No, ¿quieres la cita del trono de Satanás? Sí, puede leerlo. Apocalipsis 2.13. 2:3. 2.3. Puede leerlo, hermano Gilmar. 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero Imagínate. retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Cómo en una iglesia puede estar el trono de Satanás? Eso lo dice Cristo, está en tinta roja. Bueno, pero no han negado mi nombre, pero está el trono de Satanás. ¿Por qué está el trono de Satanás? Porque ellos, para todos, no. Hermano, es que Satanás tiene poder. Y yo lo he escuchado. Y para mí, Satanás no tiene poder porque yo le creo a Cristo. ¿Sí me entienden? Cuando yo le creo a Cristo que despojó a principados y potestades y todo, Satanás no tiene poder. Él sí sigue en su labor de hacerle la guerra a los hijos de Dios. Pero por eso hemos leído. ¿Cómo yo puedo estar firme contra esas acechanzas? ¿Usted sabe lo que es estar firme? Estar firme es que nada te va a mover a ti, nada te va a asustar. Y ahí hemos leído Efesios 6:10. Fortaleceos en quién? En el Señor. ¿Y qué más? Puede leerlo nuevamente, Efesios capítulo 6:10. ¿Y en el poder de qué? Hay dos cosas. En el poder de su fuerza. ¿Cuáles son los dos poderes? El poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Esos son los dos poderes. Ahora, ¿qué dijo Juan Bautista acerca del calzado de Jesús? Porque Juan Bautista era un profeta de los grandes. Pero mire lo que dijo del calzado de Jesús, Mateo 3:11. ¿Qué dice? ¿Qué cree usted que dijo? Que no era digno de sacar su calzado. Pues mire lo que dice, porque eso, él comenzó a predicar el Evangelio, pero el apóstol Juan Bautista, él miró que el asunto no era tan fácil. ¿Qué dice Mateo 3:11, hermano Gilmar? O 3:10. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire, Espíritu Santo y fuego. Dos bautismos. Si dice Espíritu Santo y hay una ahí y dice fuego, ¿cuál es el bautismo del fuego, hermana Patricia? Si dice Espíritu Santo y fuego, ¿es el mismo o es diferente? No, porque tiene una ahí. Tiene una. Pero muchos dicen que el Espíritu Santo es el fuego, porque descendió el Espíritu Santo y habían como llamas de fuego repartidas sobre cada uno de vosotros. Pero si el Juan Bautista dice, yo no soy digno de desatar ese calzado, porque yo bautizo ¿en qué? En agua para arrepentimiento. Pero él viene y trae un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Por eso es que Cristo, después de ser bautizado, hermana Patricia, dice una frase que parece contradictoria. Él es bautizado y está predicando y dice,
De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, y ya había sido bautizado. Entonces, ¿qué le faltaba? Le faltaba a él, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Vamos a leer Lucas 12:49, a ver cómo nos va en esta explicación. Porque es muy importante todo esto. Recuerde que estamos tratando hoy de quedar calzados con el apresto de ¿qué? Del Evangelio para no tener tropiezos en la vida cristiana. Lucas 12:49, ¿qué nos dice hermano Gilman? Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Ahí está. Y él ya había sido bautizado porque estaba predicando. Pero el Espíritu Santo no había descendido. ¿Y qué era el fuego que estaba encendido en ese momento? El Evangelio. El Evangelio es el fuego que estaba encendido. Por eso yo tengo que ser bautizado ¿y qué? Recibiendo el Evangelio en mi vida. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla? Porque su cuerpo somos ¿qué? Nosotros, la iglesia. Él ya Juan Bautista lo había bautizado para darnos a nosotros ¿qué? El ejemplo. Por eso Juan Bautista no lo quería bautizar. Antes tú es el que me tiene que bautizar a mí. ¿Y sabe Jesucristo cómo lo convence? Cuando él le dice, mira, es necesario que cumplamos Toda justicia. toda justicia. Entonces ya, es verdad. Es la justicia. Tenía que comenzar así. Porque ¿cómo va a mandar a bautizar a alguien? ¿Cómo voy a decir yo, bautice si yo no he sido bautizado? Eso sería algo que no encaja, ¿sí? O sea, yo tengo que predicar lo que yo practico. Entonces Jesucristo dice, mire, es necesario que usted me bautice a mí. ¿Por qué? Porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Jesucristo, cuando está en este momento de que Juan Bautista dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Y fuego es la predicación de ¿qué? Del Evangelio. Jeremías 23, ¿qué es? 23, 29. Pueden leerlo. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta, ¿qué? La piedra, sí. Entonces, aquí hay algo muy especial. Puede leer, hermano Francisco, quien lo haya encontrado, hermano José. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Imagínense, la palabra de Dios que es verdad, la suma de las palabras de Dios suman todas verdad y es justicia. Entonces, ese bautismo, Él quiere que nosotros lo recibamos todo el Evangelio. Y ese es el aprecio del Evangelio para que nosotros no tropecemos. Si yo me coloco el calzado del aprecio del Evangelio, yo no voy a tropezar. Pero si yo no recibo las palabras de Cristo, yo tropiezo porque mi punto de vista choca con Él. Entonces, lo que me va a hacer a mí de levantada, me va a hacer de caída. Voy a poner un ejemplo. La ley, ¿a quién juzga? ¿Al que la practica o no la practica? Al que no la practica es el que juzga la ley. Lo mismo pasa con las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo a mí, si las practico, me purifican. La verdad de Cristo a mí me santifica y la obediencia a la verdad me purifica. Pero si yo no practico esas mismas palabras a mí me van a ¿qué? A hundir después. Por eso es que Jesucristo es roca de levantada y roca de caída. ¿Por qué me van a hundir? Porque Jesucristo mismo le dijo, yo no juzgo a nadie. Pero cualquiera que no oye mis palabras y no las cumple, mi palabra lo juzgará en el día ¿qué? Postrero. Pero si yo las practico y las cumplo, esas palabras a mí me dan vida y vida en abundancia. Entonces las palabras de Cristo, ese era el fuego que estaba encendido en ese momento, la predicación del Evangelio. ¿Ves? Cuando Satanás se rebela contra Dios, Dios se queda mirándolo y le dice a Satanás, yo tengo algo que puse en ti, tengo que quitarlo. Y adivine qué es lo que quita. Le quita la verdad, le quita la justicia, le quita todo. Porque ya él no era digno de llevar eso.
Ezequiel 28:15. Vamos a mirar. Ezequiel 28:15 dice, en el Edén, en el huerto Dios estuviste. De toda preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto, el 15. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Cuando se halla en este querubín protector la maldad, Jesucristo había dicho, fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quieres? Está encendido. Entonces Dios mira dice, este no es digno de que lleve mi palabra ya, porque no la está practicando. Entonces vamos al versículo 18, puede leerlo, hermano Gilmar. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Saqué fuego, ¿de qué? Saqué fuego de en medio de ti. Saqué mi palabra, mi predicación del evangelio, todo lo que era justo, todo lo que era verdadero, lo saqué de ti. Y al sacarte de ti, al sacar toda esa palabra que antes te purificaba, antes te hacía perfecto todos sus caminos, entonces usted quedó hecho pedazos ya, por tu propia maldad. En otras palabras, Dios no puede compartir su gloria con alguien así. Entonces sacó fuego. Por eso el fuego que estaba encendido cuando Cristo comienza a predicar es el fuego ¿de qué? Del evangelio. Es la espada encendida que había en el huerto del Edén protegiendo el árbol ¿de qué? De la vida. Esa espada traspasó el alma de Cristo. Pero cuando Él la comienza a predicar, ya que traspasó, que por medio de Él nos llegó el evangelio, a nosotros no solamente nos traspasa, sino que la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, es más cortante que una espada de 2 filos, la cual parte el alma. ¿Por qué a nosotros nos parte y a Cristo lo traspasa? Porque nosotros nos parte en el viejo hombre y el nuevo hombre. Si usted no nace de nuevo, no puede entrar, ¿qué? En el reino de Dios. Le dijo a quién, a Nicodemo. Pero en Cristo no había viejo hombre, por eso Él solamente lo traspasó para que llegara a nosotros esa espada encendida. Por eso Cristo dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiere si ya está encendida? Pero se queda mirando el futuro de la iglesia y dice, de un bautismo yo tengo que ser bautizado. ¿Y cuál es ese bautismo? El evangelio. Por eso el apóstol, el profeta Juan Bautista dice, yo bautizo en agua, pero Él lo bautizará Espíritu Santo y fuego. ¿Y fuego es qué? El evangelio. Por eso es muy importante que nosotros oigamos las palabras de Cristo. Porque cuando yo las oigo, y cada vez que yo vaya practicando, yo estoy siendo bautizado ¿en qué? Fuego. En fuego. Cada vez que yo oigo a Cristo y practico las palabras, yo estoy siendo bautizado en fuego. Y me estoy poniendo el calzado con el apresto ¿de qué? Del evangelio. Y cuando yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el evangelio y el Espíritu Santo, es la única manera para estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Ahora, ¿qué Dios, de qué más Dios, de qué más no era digno Juan el Bautista frente a Cristo? Porque ahí dice que no puede llevar el calzado, ¿ya? Pero ahora viene que hay algo más. Juan 1:27. Para todos los hermanos que mirarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga. Bueno, mire, esto es muy importante, hermanos, porque de esta manera usted sale protegida. No por usted, sino por el mismo Cristo. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Todo el pueblo de Dios tiene que estar en Cristo. Ahora, mire lo que dice ahí. Puede leerlo, hermano Gilmar.
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. No es digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué hace la correa del calzado en un... Te hace que no pierdas el zapato en un momento de carrera, un momento de pelea, te ciña ahí y te afirma. Entonces dice, yo no soy digno ni de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué recibe el hijo que muerto era y ha revivido? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué recibe el hijo que muerto era y ha revivido? Lucas 15, 22. ¿Qué recibe el hijo? Del que era muerto y ha revivido. Puede leerlo, hermano Gilmar. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Era un hombre que era un hijo de Dios, pero pidió la herencia y se fue a malgastarla en el mundo. ¿Ya? Entonces la malgastó, pero estando por allá, reflexionó, y cuando llegó del papá, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llame tu hijo. No, un momentico. Busquen el vestido mejor y ponle un anillo y calzado ¿qué? En sus pies. Y dice, porque este era mi hijo que había que era muerto, pero que ahora ha revivido. ¿Ya? Ahora, él recibe tres cosas. Recibe el calzado, que es el evangelio, el apresto del evangelio, para poder vivir. Pero recibe también la ropa, la vestidura. Por eso hay un versículo que dice, vestidos como escogidos ¿de qué? De Dios. Aquí son por eso es que el evangelio es roca que levanta y roca también que hace ¿qué? Tropezar. Pero ¿cuándo es que uno tropieza en esta roca? Cuando yo impongo mis puntos de vista frente al punto de vista de Cristo y yo tropiezo. No, pero hermano Henry, ¿cómo así que yo tengo que tratar a este que es mi enemigo? O que me hizo esto, tengo que hacer esto. Hay que saber separar, escúcheme bien, la maldad del prójimo. La guerra suya no es contra carne ni sangre. Acuerden de eso. La guerra espiritual no es contra carne ni sangre, sino contra todas esas maldades que hay en el hombre. Por eso es que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque si nosotros vemos el prójimo con todas sus maldades y los rechazamos, dígame, hermana Patricia, ¿a quién yo le voy a predicar entonces? ¿Y a quién voy a buscar a salvar lo que se había perdido, que dio Cristo? Entonces, esto es un paso que hay que darlo. Si uno no da ese paso, entonces Satanás le hace la fiesta. Porque ya no, este es uno de los míos, que está igual que yo. Entonces aquí es donde viene. ¿Qué recibe el hijo que muerto era y ha revivido? Recibe las vestiduras, el vestido, el calzado y el anillo. ¿Ya? ¿Cuál es ese vestido nuevo? Zacarías 3:14. Puede leerlo, hermano. 3:14, sí, o 3:4, por favor. 3:4, dice el 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mirad que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Cuándo nosotros somos libres del pecado? Cuando yo me pongo la nueva vestidura que me da Dios. ¿Y cuál es esa vestidura que me da Dios? Por eso es que es bonito eso. Vestidos como escogidos de Dios, Colosenses. Vamos a ir a mirar esa vestidura rapidito. Colosenses. Porque es que aquí es donde estamos nosotros en un ambiente que es para que nosotros crezcamos, ¿ya? Colosenses 3:12. Puede leerlo, hermano Gilmar, si lo tiene, o yo lo voy a leer. ¿Lo tiene ya? No. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mire lo que la primera vestimenta, hermana Patricia, de entrañable misericordia. Y a veces a uno se le acaba la misericordia, pero toca. De benignidad, o sea, ser tranquilo con la persona. De humildad,
de mansedumbre. Usted sabe lo que es ser uno manso con una persona que está Ay, me recuerda. de paciencia. Mire, de paciencia. Y viene lo más difícil, porque esto es lo más difícil, que pertenece a la vestidura de un escogido de Dios. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, punto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hace lo que. ¿Cómo Cristo te perdonó a ti, hermano Francisco? ¿Te puso algún... No, yo te perdono, pero usted tiene que hacer... Nada. Condiciones. Yo te perdono. Vete y no peques más. Más. O sea, consérvate. De esa manera es que es limpio nuestro qué. He aquí yo he puesto vestiduras blancas y he quitado qué. Tu pecado, Zacarías 3:4. Ahora, ¿cuál es ese anillo? ¿Por qué el padre le coloca el anillo al hijo que estaba perdido? ¿Cuál es ese anillo? Mire lo que yo les voy a decir. Génesis 41:42. En lo relativo. Génesis 41:42. ¿Cuál es ese anillo? Ya estamos mirando tres cosas. El calzado, las vestiduras y ahora vamos al Génesis 41:42 para ver el anillo. Puede leerlo, hermano Francisco. ¿Qué dice? Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Y qué le dijo? Y lo hizo subir en su segundo carro y proclamando delante de él, dobló la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea, el anillo es para gobernar. El rey tenía ese anillo y se lo quitó y se lo puso ¿a quién? A José, para gobernar sobre Egipto. ¿Por qué el anillo era tan importante que lo tuviera José? Porque en ese entonces cualquier veredicto que se daba o cualquier ley, el anillo era el sello, ¡pah! Y eso no podía ser revocado. Pero Cristo nos puede dar a nosotros ese anillo siempre y cuando yo tenga el conocimiento pleno del Evangelio y su justicia. Porque Él no puede poner a alguien como rey si no sabe gobernar. Entonces ahí es donde viene. ¿Por qué es importante el anillo? Bueno, ¿qué evitamos nosotros cuando somos calzados con el apresto del Evangelio? ¿Qué es lo que evitamos? Primera de Pedro 2, 7 y 8. Primera de Pedro 2, 7 y 8. ¿Qué evitamos? Dos, 7 y 8. ¿Qué dice? Puede leerlo, hermano Noel. Primera de Pedro 2, 7 y 8. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que evitamos cuando yo me pongo el Evangelio? Me pongo el apresto del Evangelio, me calzo los pies con el apresto del Evangelio. 2.7, ¿qué dice? Para vosotros pues, los que creéis, es de gran valor. Él es. Es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces viene la pregunta, hermana Patricia, ¿quiénes tropiezan en la palabra? ¿Los que la practican o los que no la practican? ¿Y por qué no la practican? Porque son desobedientes. Entonces, ¿quién tropieza en la palabra? El desobediente. Los desobedientes. El que era querubín protector tropezó en qué? En la palabra. Y eso es calibre mayor. Y yo olvidó una sola frase. El querubín protector olvidó una sola frase. Isaías 43:10, que dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, y el hombre quería ser un Dios. ¿Isaías qué? 43:10. Entonces nosotros, pero Dios sabía eso, Dios sabía eso, que eso iba a pasar. Bueno, Dios es omnisciente y todo lo sabe, pero el hombre tiene libre ¿qué? No, pero albedrío. Dios sabía que eso iba a ser Satanás. Voy a decirle algo. Esa es una pregunta Yo que pienso me hizo que mi
Si él sabía ya eso que Sí, iba a suceder. los apóstoles le dicen a Jesucristo, ¿ya? Jesucristo le dice, mira, yo sé que Pedro me va a ¿qué? A negar. A negar. Entonces, Dios sabía que él se iba a tener esa debilidad del cielo, el querubín protector. Porque él mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿usted me va a negar? No, yo jamás. Cuando él dice eso, él ha puesto su confianza ¿en quién? En el mismo. Por eso es que yo les digo mucho. Hay un versículo que ayer lo leía yo, creo que Salmo 127:1, a la 1 de la mañana. Y yo le decía a la persona que le está dando el estudio bíblico, no olviden este versículo. Aunque usted tenga la capacidad de organizar la empresa que sea y de hacer lo que sea en la iglesia, nunca se eche esa gloria a usted. No olvide este versículo, porque este versículo lo olvidó Satanás. ¿Qué dice Salmo 127:1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no velare, Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. mire, toda la gloria ¿para quién es? Para Dios. Para Dios. Si yo tengo eso claro, jamás yo voy a aspirar algo, por mi propio punto de vista. Pero si yo digo, no, es que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, inmediatamente me salgo de esa parte. Y entonces me quito el calzado del apresto del Evangelio. Y ya no puedo caminar conforme al apresto del Evangelio. Entonces esa roca que era para levantarme, me es de caída. ¿Por qué? Porque tropiezo en la palabra. ¿Por qué le dice entonces que cosas mayores aún que las que iba a guardar? Claro. Cuando Él le dice eso es porque Dios está en nosotros. Y Él va a hacer cosas mayores en nosotros, a través de nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro dice, este hombre está sano aquí delante de ustedes, le dice al sumo sacerdote, no por nosotros, sino por el poder de Dios. Pero ¿quién lo había sanado? Él. Cosas mayores que mí ustedes van a hacer. ¿Pero quién? Por eso dice Cristo, separados de mí, ¿qué? Nada puede hacer. Pero nosotros somos colaboradores de Dios, que es diferente. Entonces suena, por eso es que no hay que olvidar ese versículo. Si Jehová no edifica, en vano trabajamos los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando yo tengo eso bien claro, no hay problema. Ahora, para terminar, ¿cómo evitamos cómo evitamos cuando nosotros somos calzados con el Evangelio? Evitamos el tropiezo. ¿Cómo evitamos el tropiezo? Siendo obedientes a la palabra. Pero si yo soy desobediente, yo hay tropiezo ya. Y por eso hay muchos que han tropezado. Y están próximos a caer. Tropezaron y están en desequilibrio. No han caído todavía. Pero cuando la persona tropieza en la palabra, o sea, que no obedece al Evangelio, ahí viene un problema. Está tropezando. Porque dice, no, pero es que yo, ¿por qué tengo que hacer eso? Tropiezan en la palabra. Hebreos, segunda de Pedro 2, 7 y 8. Ahora, ya para terminar, ¿en qué debemos de permanecer para no tropezar? Hermana Patricia, ¿en qué debemos de permanecer para no tropezar? Aquí es donde viene algo importante. Yo diría que varias cosas, ¿no? En Cristo, en fe, en el Evangelio. En varias cosas, pero esas cosas las tenemos que resumir en una sola. ¿Cuál sería? Vamos a ver, ya para finalizar, Primera de Pedro 2.10, Primera de Juan 2.10. ¿En qué? De Juan 2.10, Primera de Juan 2.10, después de Primera de Pedro está Primera de Juan. ¿Qué dice, hermano Noel? ¿Qué dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mira, usted sabe por qué tropiezan todos los hermanos en las iglesias. Por ese problemita. Porque alguien les dijo algo y no lo pueden amar. El que ama a su hermano. El que ama, mire lo que dice. El que ama a su hermano permanece ¿qué? En la luz. Y en él no hay ¿qué? Tropiezo. Por eso es que Cristo manda amar ¿a quién? Al enemigo. Cristo manda hacerle el bien al que nos aborrece. Cristo manda bendecir al que nos maldice. Y por el que nos ultraja, ore por él.
Cuando usted ora por alguien es porque lo aborrece o porque lo ama. Porque lo amo. Exactamente. Y eso es con el que ya nos injuria, que puede ser Pero golpe o puede ser de palabra. aprender mi lección y fue bien difícil, pero lo logré, gloria a Dios. Yo me acuerdo Sí. cuando me decían en mi trabajo, ore por ese manager que esto y todo lo que le hace, ore. Y yo decía, ¿cómo voy a orar por él? No, falta que se Entonces- fastidie. Pero hice eso. Y un día todo el mundo se preguntó que qué había pasado, por qué él había cambiado su actitud para con él. Por eso es que yo les digo, nosotros tenemos un arma muy poderosa, que es la oración. Y por eso dice, tomando el yelmo y tomando la espada del Espíritu, dice, y tomando el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de qué, de fuego del maligno. Pero nosotros la oración es muy buena, Sí. porque yo te voy a decir algo, la oración cambia a personas. Y la oración del justo tiene poder. Puede mucho y tiene poder. Entonces aquí nosotros miramos que el que ama a su hermano permanece en qué, en la luz, y en él no hay qué, tropiezo. ¿Por qué tropiezan los hermanos? Cuando dejan de amar a su prójimo. Ahí tropiezan. Y el peligro es que pierden el equilibrio y pueden llegar a qué, a caer. Pero la misericordia de Dios es grande. Pero si ellos no corrigen esa actitud, entonces ahí viene el problema. Por eso es que nosotros tenemos que separar la acción de la persona. Alguien está, y claro, nosotros somos humanos y nosotros hacemos un solo paquete. Sí, nosotros siempre unimos un solo paquete. Y de paso, rechazo a la persona. Ahí está el error. Porque nosotros debemos de amar al hermano bajo toda circunstancia. Voy a poner el ejemplo más duro. El ejemplo de Cristo. Usted imagínese que viene alguien que le va a clavar el puñal en la espalda a usted y usted sabe que la va a entregar y llega donde usted y usted le dice, amigo, ¿a qué has venido? Eso lo hizo Cristo ¿con quién? Entonces, ¿qué había en Cristo para que Él lo llamó enemigo? Porque yo estaba predicando y un día le dije a los hermanos, ¿era realmente amigo Judas Iscariote de Cristo? Y toda la iglesia dijo, no. Dije, bueno, y si no era amigo... No, pero Cristo... Sí, pero toda la iglesia dijo, no era amigo. Pero yo hago la pregunta. Si Cristo lo llamó amigo, entonces Cristo se equivocó. Entonces, si Cristo lo llama amigo y nosotros lo llamamos enemigo, ¿por qué? ¿Qué hay en Cristo que nos hace falta a nosotros? ¿Y qué hay en nosotros que no hay en Cristo? Y por allá una hermanita dijo, el amor. ¿El amor qué dice? Todo lo puede. Todo lo soporta. Nunca deja de ser, todo lo cree. Jesucristo, ¿acaso no sabía que lo iba a entregar? Claro que él sabía, pero le dijo, amigo. Pero ¿Por qué? dijo que era necesario para que se cumplieran las profecías. Claro. Era necesario. Pero, por eso yo te digo, aquí es donde viene nuevamente. Entonces, ¿Qué falló en Judas Iscariote? Que dejó puertas abiertas porque tenía avaricia. Volvemos a lo mismo. Judas Iscariote no se puso el calzado de qué? Del apresto del evangelio. Entonces, ¿tropezó en qué? En la palabra. Tropezó en la palabra. Por eso es que esto es importante. Por eso es que Jesucristo le dice a los apóstoles, antes de morir en el Calvario, les dice, mire, Satanás os ha pedido para zarandearos, porque todavía podía ir allá a acusarlos. Por eso Cristo le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos porque es antes de morir, pero después de que él muere, ya le dice, mire, yo le doy autoridad sobre todo esto y esto, pero ustedes tienen que estar en mí para que esto funcione. Si ustedes no están en mí, no puede funcionar. ¿Me comprenden? Sí. Pero Satanás va a dejar, mira a un hijo de Dios y va a dejar de atacarlo. No lo ataca. Pero ¿cuándo lo deja de atacar? Sus enemigos, ¿cuándo lo dejan atacar? Mire lo que dice un versículo. Vamos a buscar el versículo. Dice, porque el hombre que agrada a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en qué? En paz con él. Por eso. Pero si usted no agrada a Dios, le va a levantar cualquier cosita. Por eso a los reyes antiguamente pasaba eso. Porque el hombre que agrada a Dios,
aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué versículo? Ya vamos a mirar si lo encuentran por acá, si lo buscan. Y vamos allá a finalizar con ese versículo. Que el hermano que ama a Dios permanece ¿en qué? En la luz. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? Jesucristo. Y ahora vienen 3 preguntas, pero se me escapó el hermano José, que tengo, pero ahora voy a agarrar al hermano Francisco. ¿Cómo yo hago para permanecer en la luz, hermano Francisco? Creyendo en la luz, No, andando en luz. ¿Cómo hace para permanecer en la luz? para permanecer en la luz. Ahora hago la otra pregunta. ¿Cómo hago yo para ser hijo de luz? No de la señora luz, sino hijo de esta luz del Evangelio. ¿Cómo hago yo para ser hijo de luz? Hablando en el Evangelio, ¿no? Creyendo en la luz. Esa es sí la respuesta. Vamos a ir a Juan 12, 36. ¿Cómo yo soy hijo de luz? Porque resulta que el hermano que ama a su hermano dice que permanece ¿en qué? En la luz y que no hay tropiezo en él. ¿Correcto? Pero ¿cómo yo llego a ser un hijo de luz? Juan 12, 36, léalo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces yo tengo que creer en qué? En la luz. Y ahora, hermano Francisco, ¿qué debo de hacer para no permanecer en tinieblas? Andar en la luz. Sí, pero ¿cómo? Por eso es que recuerde que yo estoy preguntando y yo quiero que ustedes tienen la mente de quién. De Cristo. Entonces usted tiene que contestar al estilo de Cristo. Ahora sí llegó el que tiene la respuesta, Ay, ay, ay. hermano José. No me diga que fue a comerse una donita y me invitó. Óyeme, aquí está. ¿Cómo yo hago para no permanecer en tinieblas? Estar en la luz. Estar en la luz. ¿Quieren mirar la respuesta? Pero Lea, ¿cómo ahí es? mismo 12, pero lea el No, 46. pero ¿cómo se hace para andar en la luz? Esta fue la pregunta. Sí, Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Creo. permanecer en tinieblas. Para permanecer en la luz es amar a quién. A Cristo. Pero creer, dice ahí, creer, para Sí. que no permanezca en tinieblas. Para no permanecer, pero esa es la pregunta. ¿Qué hago yo para no permanecer en tinieblas? ¿Creer en qué? En el Evangelio de la luz. No, Jesús. léalo nuevamente. Creer en Jesús. Creer en Jesús es diferente. Léalo nuevamente. ¿Cuál? El 46. ¿Cómo no vamos a creer en Jesús si creemos en todo su deber? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, que Mira. cree en Jesucristo. ¿Por qué yo tengo que creer en Él? Cada vez que yo voy a mirar, hay un poco de tinieblas acá. Ajá. Y entonces hay algo que me dice el Evangelio. Entonces yo creo en el Evangelio, creo en Jesús. Entonces en esa parte que yo he creído en Él, yo no permanezco en qué? En tinieblas. Pero yo tengo que ir mirando cuántas tinieblas puede haber. Y tengo que ir creyendo en Jesús siempre para yo no permanecer en tinieblas, que es diferente. Pero ahora, ¿qué debo yo de hacer para no andar en tinieblas? Creer en Jesucristo. ¿Ya lo No, dijo él? volvemos lo mismo. Vamos a mirar, Permanecer. escúcheme bien, A ver. porque es que vamos a hablar desde el punto de vista de quién, de Cristo. Yo lo que quiero es que ahorita entiendan lo que es ponerse el calzado del apresto del Evangelio. Cuando yo hago la pregunta, no piensen en ustedes porque ya no viven ustedes, sino Cristo es el que vive en ustedes. Si es que Cristo vive en ustedes, ustedes me tienen que dar la respuesta de quién, de suya o de Cristo. No, pues de Cristo. Exacto. ¿Cómo yo hago para no permanecer en tinieblas? Lo leyó usted, creyendo en Jesús. Ajá, ¿Cómo sí. yo hago para no seguir en tinieblas? Para no andar en tinieblas. Para no andar en tinieblas. Juan 8:12. Para no andar en tinieblas. Es que por eso es sabiduría. Porque con toda esta sabiduría es que yo puedo caminar bien en los caminos de Dios. Mi- Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo tengo Entonces, que ahí sí, seguir a Cristo por ahí donde sí. quiera que vaya. Ahí Pero en estos tiempos, Creer y seguir. pero en estos tiempos Jesucristo no estaba aquí para yo seguirlo. Entonces, ¿cómo lo sigo yo a Él? No, necesito. Con la palabra.
Entonces, alguien me dice a mí, hermano Henry, es que el asunto no es así. El asunto es aquí así y aquí así. Yo, bueno, qué raro, pero Jesucristo dice lo contrario. En este momento que yo digo que Jesucristo que dice lo contrario, yo lo estoy siguiendo a Él a través de ¿qué? De la palabra. Y de esa manera yo no ando ¿qué? En tinieblas. Si yo creo en Jesús, yo no permanezco en tinieblas. Ajá. Y ahora, para ser hijo de Dios, ahora sí. Para ser hijo de luz, yo tengo que ¿qué? Para Ser hijo de luz. creer en la luz. Creer en la luz. Que la Juan luz es Jesucristo. 12:36. Juan 12:36. Entonces, y ahora, para yo permanecer, ya no en tinieblas, sino permanecer en luz, ¿qué tengo yo que hacer? Hermana Patricia, para yo Creer en permanecer, Jesucristo, creer en permanecer en la luz es diferente. Primera de Juan 2:10. Yo tengo que amar a mi hermano para permanecer en la luz y así no haya ningún tropiezo. Mire, yo les voy a decir algo. Yo sé que al comienzo no es fácil porque es conocimiento. Es conocimiento. Permanecer es una cosa, permanecer. Permanecer en la luz es amando al hermano y no hay ningún tropiezo en nosotros. Ajá. Para no permanecer en tinieblas yo tengo que creerle a Jesús. Y para yo no andar en tinieblas tengo que seguir a Jesús. Y para ser hijo de luz yo tengo que creer en la luz. Híjole, parece un trabalengua, ¿no? Yo sé. Pero cuando usted tenga esto bien claro en su mente, por eso tienen todo el tiempo para que... Permanecer en la luz es amar al hermano. Primera de Juan 2:10. Ajá. Ok. ¿Qué más? Y luego, no. Para no permanecer en tinieblas, Ajá. Creer en Jesucristo. creer en qué? En Jesucristo. Ajá. Para ser hijo de luz, creer en la luz. Juan 12:36. Ajá. Y ahora, para no andar en tinieblas, seguir a Jesús, Juan 8:12. Y el de permanecer, para no permanecer en tinieblas, es Juan 12:46. Permanecer en tinieblas es una cosa y andar en tinieblas es otra. Claro. Yo te voy a decir algo, la diferencia que hay. Y para no andar en tinieblas, ¿qué? Para no andar en tinieblas hay que seguir a Jesús. Juan 8:12. Y para no permanecer en tinieblas hay que Creer en Jesús. creer en Jesús. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo a mí me brilla la luz del Evangelio? Porque hay muchas cosas. Mire, usted es cristiana, todos somos cristianos. Pero mire cuántos detallitos, eso que no conocíamos, eso en nosotros era tinieblas. Pero tan pronto entra el punto de vista de Cristo, Entra la luz. nos ilumina, entra la luz. Entonces, para no permanecer en tinieblas, yo tengo que creer en lo que me dice Jesús, creer en Jesús. ¿Ya? Y para yo no andar en tinieblas, yo tengo que seguir a Jesús. Y para yo permanecer en luz, ¿qué tengo que hacer? Creer en la luz. Amar a mis hermanos. Aquí está. Si permanecer un en hermano luz. no ama a su hermano, escúcheme bien, si un hermano no ama a su hermano, a su prójimo, no está en luz y está permaneciendo ese tinieblas. Aunque hagan el daño que hagan, igual uno los tiene que amar. Claro, Aunque no lo hacen. claro, Aunque claro. hagan el daño que te hagan. Mire lo que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a quién, a los que hacían el daño o a los que no hacían el daño, a Pero todos. yo hablando en la realidad de ahora, en este instante, si la persona te hizo un daño, o sea, Claro. te va a amar, pero no vas a seguir allí. Porque te va a seguir Escúcheme haciendo bien, daño. porque es que aquí es donde está la explicación. Sí, No, es que aquí entiéndase. todo tiene, por eso ahí hay que dar la luz. Ya está despertado. ¿Qué dice Jesucristo? Mire lo que dice Jesucristo. Ajá. Si en esta ciudad te persiguen, quédese ahí. Y el que te persigue está haciendo algo bueno con usted o algo malo. ¿Y por qué Cristo dice, váyase a otra ciudad? O sea, amar a la persona, pero apartarse de ahí, ¿verdad? Porque Claro, si no- para no recibir el daño. Exacto. Por eso es que la Biblia dice, no deis, bueno, no quería decir ese versículo porque es muy fuerte. Jesucristo le dice a los apóstoles, no deis esas piedras preciosas y esas joyas a aquellos que no las valoran, incluso los trata de Cerdos. y de perros. No den las perlas a Preciosas
a los cerdos de cada... No sea que se devuelvan y os que despedacen. Entonces usted tiene que saber también, usted no se va a meter como dice, a una parte donde a ti no valoran el evangelio. Ahora, ¿cómo yo entro a dominar algo de tinieblas donde no aceptan el evangelio? Pues me toca por la vía aérea. Vamos a decir, los aviones, ¿cómo hacen para llegar y dominar un país? Por vía aérea primero. Y debilitamos al enemigo y ahí sí entramos por vía terrestre. Entonces, yo antes de ir a un lugar a predicar el evangelio, ¿qué tengo que hacer? Orar. Y ya cuando eso esté desarmado en el mundo espiritual, entonces sí yo puedo ir a hablar con la persona. Pero si yo no lo desarmo, por eso dice la Biblia, eso hablando de las 3 maneras de rogar a Dios. Dice, hay alguien que viene y le golpea su puerta y dice, mira, vino un amigo mío de camino, pero yo no tengo que darle, no tengo un pan para brindarle y él viene cansado, yo quisiera, y a las 12 de la noche le está golpeando y dice, mire, os digo que se va a levantar, no por tanto ayudarle, sino por lo inoportuno y que no lo deja dormir y va y le da, váyase, déjeme dormir. Eso es lo primero, la intercesión por alguien que tiene hambre, que necesita del evangelio. Eso es lo primero, la intercesión por alguien. Viene lo segundo. Dice, la segunda intercesión, ¿ya? De bueno, usted tiene que estar armado para cuidar que tu casa. Y la tercera, usted tiene que atar al hombre fuerte. Porque si usted no lo ata, el hombre fuerte te va a dominar. Pero después de atado, el hombre no lo domina. ¿Dónde viene atar al hombre fuerte? Por la sobreatar el hombre fuerte, ¿dónde viene en la Biblia? Por eso es que la Biblia dice de desatar y atar. Yo no soy digno de desatar ¿qué? Los cordones del evangelio. ¿Qué tiene que ver ahí con eso? Claro, porque es que yo tengo que atarlo al estilo del evangelio, no al estilo de la brujería. Porque los brujos también atan y también desatan. Yo tengo que hacerlo no al estilo de esoterismo, sino al estilo del evangelio. Por eso. Entonces, yo lo tengo que atar es que espiritualmente que se sujete al evangelio. Eso es la atadura que damos nosotros. Cuando uno dice atar al hombre fuerte de esta región. Al hombre fuerte recuerde que nuestra lucha no es contra qué, carne y sangre. Yo tengo que llegar, en el mundo espiritual es una guerra frontal, pero en el mundo físico yo ahí lo tengo que atar con el evangelio. O sea, lo tengo que, él se someta, por eso es que Jesucristo dice, en Juan 8:32, dice, el que permanece en mi palabra será verdaderamente ¿qué? Mi discípulo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre de ¿qué? De las ataduras del mundo espiritual. Pero luego le explica, claro, usted ya no es más siervo de eso, pero viene a ser siervo de ¿qué? De la justicia. Ahí es. Por eso Jesucristo le dice al apóstol Pedro, escúcheme bien lo que le dice, cuando tú eras joven, usted se vestía y se ceñía y quería donde usted quería ir. Pero ahora que sea viejo, otro te va a ceñir y te va a llevar donde tú no quieras. Eso es lo que es vivir conforme a ¿qué? Al evangelio. Y eso es lo que es amarrarse, atar los cordones del evangelio. Que usted quede atado al evangelio. Que de vez en cuando quiere como el viejo hombre salir. Y no puedo. Estoy atado. Atado para hacer ¿qué? Lo malo. Y desatado para hacer ¿qué? El bien. Al hombre fuerte lo atamos para que no haga ¿qué? Daño. Pero al hombre fuerte lo desatamos para que haga ¿qué? El bien. Esa es la palabra. Por eso las personas que están atadas con lo malo no pueden hacer ¿qué? El bien. Pero si los desatamos con la verdad, lo hacemos libre de ¿qué? De esas ataduras, de esas mentiras del diablo. Por eso esto es una contraparte, por eso es lo que decimos. Calzados los pies con el apresto de ¿qué? Del evangelio. Entonces, yo quisiera que hoy se llevaran esto en sus mentes. Cuando le hagan una pregunta de la Biblia, acuerden de esta frase: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces la respuesta que usted va a dar, ¿cuál es, hermano Francisco? Pero siempre fallamos, ¿sí o no? Eso nos pasa a nosotros. Nosotros que nuestro ego sale mismo a dar la respuesta que nosotros pensamos, pero nunca decimos
¿Cuál es la respuesta que da Cristo? ¿Ya? Y eso nos pasa a todos. No crea que yo, porque estoy dando la enseñanza, no me claro que me pasa. Sí, nos pasa a todos, es lógico. Nos pasa a todos. Pero el camino de Dios es como la luz que va en aumento hasta que el día es que. Perfecto. Por eso esta enseñanza, hermanos. Yo te voy a decir algo. Usted tiene la mente de Cristo, tiene toda la opción, el 100% de que se cumplen usted las palabras de Cristo. Vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. A mí mismo. Y ese es para participar en el arrebatamiento. Recuerde que es para participar en el ¿Qué arrebatamiento. está queriendo decir cuando dice y os tomaré a mí mismo? Se refiere a que nosotros... Somos igual que Él. Exacto. Por eso es que Dios dijo, vamos a hacer el hombre conforme a nuestra imagen y qué, y semejanza. Pero nunca una persona debe decir soy Dios. Nunca. Nunca, porque nosotros somos parte de Dios. Pero no somos Pero el cuando todo. dice a sí mismo, Así mismo significa que nos hizo conforme a su imagen. os Y tomaré semejanza. a sí mismo. A mí Nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Por eso Cristo está en quién? En nosotros. Y nosotros pertenecemos a un todo, que es la imitación de por el lado del árbol de la ciencia del bien y el mal. Quieren llegar, ya hicieron al hombre con la vacuna, lo hicieron transgénico. Luego lo hacen transhumano y luego lo hacen singular. Singular es cuando ese todo relativo va a estar en todos los humanos. Y entonces Satanás es el todo en todos los que lo quieren seguir. Pero nosotros vamos por el árbol de la vida y nosotros somos parte del todo absoluto que es Dios, pero no somos el todo. Somos parte del todo. Y somos igualitos, hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Vamos a darle a la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido que esta palabra, Señor, que sale de la boca tuya, Señor, estoy tan seguro que no volverá a ti vacía, sino que hará esa obra para la que fue enviada. Señor, presento a los hermanos que están en las redes sociales y que mirarán esta enseñanza después en diferido, los presento a ellos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros y, Señor, que nosotros seamos formados conforme a tu imagen y semejanza, para que en aquel día podamos nosotros ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Guarda, Señor, a todo tu pueblo, Señor, y llénanos de esa sabiduría de lo alto, que es primeramente amable, pura, sin incertidumbre, llena de buenos frutos y de toda justicia. Señor, ayuda a todos los hermanos que están aquí en el salón de conferencias para llevar una vida, Señor, y ponernos siempre que en toda situación tengamos puestos los calzados con el apresto, que seamos calzados con el apresto del Evangelio. Señor, que en los momentos más difíciles nosotros podamos estar como tú quieres que nosotros estemos. Señor, te pedimos por los hermanos que en este momento se encuentran débiles, que no pueden amar a sus hermanos y los aborrecen. Te pedimos por ellos que, Señor, encuentren esta cita bíblica donde dice que el que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. Señor, guárdanos de ser tropiezo a nuestros hermanos. Padre Celestial, guarda a todo el pueblo de Dios que no vaya a tropezar en tu palabra, sino que se afirmen en tu palabra. Señor, desde hoy en adelante que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por lo tanto tenemos la mente de Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, una felicitación para todos los hermanos en YouTube. Dios les bendiga.